Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 con el tema que ha centrado la atención en el Congreso, el debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario, que ahora mismo está en plenaria. Desde tempranas horas, movilizaciones a favor y en contra del matrimonio para parejas del mismo sexo rodearon el Congreso de la República. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo está el debate en este momento? ¿Y habrá votación o no? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será otro capítulo del caso Colmenares, donde la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero pidieron la nulidad parcial del proceso al denunciar que la Fiscalía ocultó pruebas. La defensa de Laura y Jessy acusó a la Fiscalía General de ocultar un informe pericial del doctor Rubén Darío Angulo en el proceso que se adelanta por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Sin embargo, a pesar de los argumentos, el juez 11 de conocimiento negó la nulidad parcial. ¿Qué pasó en el caso Colmenares? ¿Qué pasa con las pruebas de la Fiscalía? No solo en este caso, sino en muchos otros. Lo vamos a debatir también en 360 y ya en segundos estamos dando la bienvenida a nuestros invitados. Vuelta a la tierra, señor presidente. Ya sabemos eso que no. Y a Galileo le pidieron 500 años después perdón por todo lo que le hicieron, por decir cómo era que giraba la tierra alrededor del sol. Usted sabe que nosotros estamos en una vía láctea. Y en la esquina de la vía láctea queda el sistema solar. Y hay miles de millones de estrellas. ¿Sabe cuántas vías lácteas hay, representante? Hay, dicen los astrónomos, más de 300.000 millones parecidas a la Vía Láctea. ¿Y sabe qué decía el Génesis? Nuestro famoso Génesis, que los planetas eran la Tierra, 2 luceros y la Luna. ¿Y todavía tenemos que preocuparnos del Génesis? Hoy la gente se burla de lo que pasa en Francia. La doctora Moreno, pero aquí me dijo que eran unos poquitos. Sí, son 15 países. ¿Y cuáles son esos 15 países? Los del primer mundo. Y yo me quisiera parecer a Suiza, a España, a Holanda, a Francia y no al Congo, Uganda, Bolivia y Haití, que es lo que nos quieren someter acá. Regresamos a 360. Eso que estamos viendo en este momento, el senador Armando Benedetti hablando en la plenaria del Senado, justamente frente a lo que significa el debate en este momento en Colombia, el debate sobre el matrimonio igualitario. Qué placer darle la bienvenida esta noche a Fabio Umar, a Francisco Bernate, a Guillermo Rodríguez y también al concejal Marco Fidel Ramírez. Caballeros, gracias por aceptar esta invitación y qué gusto tenerlos esta noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Concejal, lo vi viendo las declaraciones del senador Armando Benedetti y usted no estaba muy convencido. El senador Armando Benedetti, bíblicamente hablando, es un perfecto ignorante. Hay que decirlo con meridiana claridad. Su argumentación, mencionando la Biblia, que es un libro que desconoce, realmente termina siendo ofensiva, desfasada e inaceptable. Me quedo con la definición de Roberto Gerlain, el honorable senador del Partido Conservador esta noche, cuando dijo acertadamente que la Biblia es la luz de la civilización occidental. Y por supuesto que yo agregaría, como concejal de la familia y como concejal de los cristianos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y debo recordar una afirmación que ella hace de sí misma con sobrado fundamento. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí está su posición de entrada. Fabio Umar, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo ve usted las dos posiciones? Porque están, claramente así está el debate en Colombia. El concejal citó al senador Gerlain, estamos viendo la otra posición que es la del senador Benedetti. ¿Cuál es la suya? Porque aquí el debate, muchos se plantean si es un debate de derechos, de creencias, de garantías. ¿De qué es este debate? Mire, definitivamente en una sociedad pluralista cualquier persona debe poder expresar libremente sus ideas, tanto el concejal como el senador Benedetti. Yo, desde luego, discrepo profundamente que la Biblia sea el libro que ha iluminado a la sociedad occidental. Creo que eso no es así. Me parece peligroso que se tomen las ideas religiosas de unas personas para imponerlas a la comunidad, pero no las religiosas del concejal para imponerlas. Cualquier idea religiosa, musulmana, la que sea, masónica, yo qué sé, cualquier idea me parece que no se debe imponer.
Creo que este debate hay que darlo, y hay que darlo donde se está dando, que es en el Congreso. Me parece equívoco que la Corte Constitucional nos diga a nosotros si es permitido o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Creo que ese debate tiene que darse en el Congreso de la República. Pero mire lo que está diciendo el senador, lo dijo hace unos minutos, José Darío Salazar del Partido Conservador, dijo, este desorden es a causa de la Corte Constitucional. Y la pregunta es si el desorden es ahí o el desorden es en el Congreso. ¿En dónde es el desorden? No, mire, yo creo que es que la Corte Constitucional pues es un órgano respetabilísimo, desde luego que sí, pero es que 9 personas no le pueden decir a un país en qué creer y cómo creer. Yo creo que esas discusiones tienen que darse al interior del Congreso, cualquiera que sea el resultado. Yo creo que la opinión de Fabio Umar pues realmente es irrelevante en este caso. Yo creo que esto tiene que darse en el Congreso, el debate. Ojalá impere la igualdad para todos los ciudadanos de este país. ¿Qué está en juego aquí, Guillermo? ¿Está en juego la igualdad? ¿Está en juego las creencias? ¿Qué está en juego frente al matrimonio igualitario? Gracias, Hassan. Están en juego las elecciones. Me llama mucho la atención que ver a Benedetti hoy jalándose las vestiduras y gritando que la igualdad en derechos para todos, pero él no decía lo mismo en la igualdad de derechos, por ejemplo, cuando se estaba debatiendo sobre el aborto. Él no hacía esos tipos de referencias que son interesantes hacerlas y referirlas, y recordarle a los electores que hace unos años, hace muy poco, se hizo ese debate sobre el aborto y él no hizo ningún tipo de apreciación ni posición frente a esto. Pero hoy, cuando se habla a la opinión pública y se habla de matrimonio igualitario, hoy sí viene y hace todo un show de que el derecho para todos, y etcétera, etcétera. Yo pienso que la sociedad colombiana hoy hay que exhortarla a otros temas. Me llama la atención y me parece muy interesante que el Congreso hoy defina y decida darle prioridad al tema del matrimonio igualitario, a tomar o llevar a la mesa ese adefesio de idea que llevó el gobierno, que era lo de una transición de 2 años y otra. Ayer lo debatimos y eso se hundió solo, duró 15 minutos. Desde luego, no tenía. Pero ahora, se lo pregunto también. Otro rumbo. Francisco Bernate, bienvenido. Muchas gracias. Mire, lo ha dicho también, para ponerlo, porque aquí hay varios senadores que han hablado esta noche, el senador Luis Carlos Avellaneda ha dicho lo siguiente esta noche: las parejas homosexuales son víctimas de la discriminación. Sí. ¿Qué dice usted al respecto? Sin duda. Yo creo que este es el Congreso que queremos todos los colombianos, un Congreso que delibera, un Congreso de ideas, un Congreso pluralista, donde nosotros los electores los escogimos para esto. Y son las posturas de la mayoría a través de la deliberación las que salen allá a flote. Es absurdo que podamos desconocer que las parejas homosexuales hoy en día son objeto de discriminación, en tanto que por una preferencia sexual que podemos o no compartir, se les niega el acceso a cierto tipo de derechos. En un principio, a derechos prestacionales, no podían hacer sucesión, sociedad conyugal, etc. Hoy en día se les limita el acceso a un contrato, porque es que hoy en día el matrimonio, desprovisto como está de todo ese carácter religioso, no es más que un contrato. Ya todo. ¿Usted cree que deberían de tener igualdad de derechos? Yo creo que deberían tener igualdad de derechos plena. Plena. Hoy fue aprobado, por ejemplo, el matrimonio homosexual en Francia. Excelente. Hoy. Pleno. ¿Qué piensa usted frente a eso? Pero antes de que me conteste, mire, antes de que me conteste, veamos declaraciones muy polémicas, por supuesto, como las que siempre da el senador Gerlain. Veamos qué dijo el día de hoy en el Congreso. Yo voy a votar negativamente a este proyecto, señor presidente, porque yo no creo, ni comparto, ni aplaudo, ni deseo el sexo escatológico. A mí me parece que el sexo escatológico es un sexo inane, incapaz de generar vida, un sexo que se practica casi que con fines recreativos, pero al cual le falta el imponderable de la belleza que nace del amor. El sexo escatológico, que va implícito en el matrimonio gay, para mí carece de importancia, para mí no tiene trascendencia, para mí no justifica, o mejor, descalifica el proyecto que estamos analizando. Bueno, esas son las declaraciones. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Estoy absolutamente de acuerdo con el senador Roberto Gerlain. ¿Inclusive con el sexo recreativo? ¿Está mal? Estoy absolutamente de acuerdo con las afirmaciones del senador Roberto Gerlain. Hassan,
El senador Roberto Gerlain es un hombre que dice en voz alta lo que todo el mundo dice en voz baja en este país. Y es evidente que su afirmación, su sustento y su argumentación sobre su oposición al matrimonio homosexual o gay o eufemísticamente llamado igualitario son absolutamente razonables. Matrimonio, estimados compañeros, honorables televidentes, es un compromiso, es la expresión entre un hombre y una mujer. Lo dice la Constitución en el artículo 42. No nos cansaremos de repetirlo porque hoy la Constitución sí es muñequeable y la Constitución sí debe ser elástica y la Constitución no nos sirve. Pero el constituyente primario determinó categóricamente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que está constituida por un hombre y por una mujer, unidos en matrimonio, y que el Estado está en la obligación de proteger la familia en su intimidad, en su integridad eso dice la Constitución. y en su dignidad. Ahora, la pregunta, el Código Civil, Hassan, no, claro, artículo 113. Pero veámoslo en la perspectiva de lo que está pasando en el Congreso en este momento. La Constitución, digamos, se puede modificar. Se puede modificar. La Constitución es una que carta... Ya está modificada. No, por supuesto. Vía Corte Constitucional. ¿Capricho de los vientos modernos? No, la pregunta que les formulo en el sentido claro, es, ¿se debe hacer o no se debe hacer, Fabio? Bueno, no, claro que sí. No, claro que se debe cambiar para atender los vientos modernos, porque entonces, si no fuera así, la Constitución prohibiría el uso de la anestesia, por ejemplo, como se prohibía en la época de Maquiavelo, o prohibiría el uso de las comunicaciones porque son brujería. Pues claro que se debe cambiar. Y eso que usted dice que todo el mundo piensa, pero no lo dice, yo no sabía que el senador Gerlain estaba vivo, lo digo sinceramente, yo pensé que estaba muerto hace mucho tiempo. Desde años 60 en el Congreso. No, yo de verdad no sabía que estaba vivo, y me parece que eso de decir que el sexo tiene que ser recreacional, pues claro que el sexo es recreacional. O no me diga usted, concejal, que las parejas que tienen solo 2 hijos se han acostado solo 2 veces en la vida, no le creo, no se ría, usted sabe que eso no es verdad, el sexo es ante todo recreacional, que tiene unos fines de procreación, pues claro que los tiene, pues por supuesto que los tiene, pero no necesariamente cualquier encuentro sexual supone procreación. Pero bueno, mire usted, de ultratumba nos han hablado. Ahora, yo no creo que nos hayan hablado, estimado Hassan, de ultratumba. Yo lo que creo es que esta discusión evidentemente nos debe llamar a reflexión, porque no hay cosa peor que le pueda ocurrir en una sociedad que pretender convertir distorsión en legislación. La Constitución, los franceses hoy se equivocaron. La Constitución es categóricamente clara, y los franceses, por ser franceses, no significa que tienen razón, no significa que están en lo cierto. Europa está bajo una oleada de degradación moral, familiar y social, y nosotros aquí pensamos que el referente que debe guiar nuestras determinaciones constitucionales, legales, jurídicas y familiares debe ser Europa. ¿Qué dice usted al respecto? Familiarmente, éticamente y moralmente no está bajo una oleada de modernización, sino de asombrosa degradación moral inaceptable para ser implantada en este país. No, pues naturalmente respeto las posturas y me parece que estos son los debates, pero pues negar la importancia de Europa es negar la importancia del cerebro que ha movido este planeta durante los 20 siglos que llevamos de pie. Yo considero que claramente cualquier situación jurídica debe adoptarse a una realidad. La realidad es que estas parejas hoy en día conviven, la realidad es que hacen una vida familiar, la realidad es que cualquier ser humano del planeta tiene derecho a no ser discriminado por ninguna de sus preferencias. Si la Constitución fuera inmodificable, entonces las mujeres no deberían tener derecho al voto como lo hicimos en 1951, y mire cómo hoy en día, 52 años después, nos vanagloriamos de tener las mujeres dirigentes que tenemos del nivel que tenemos. Entonces yo creo ¿Cómo sería el tema de la esclavitud, por ejemplo? No, pues imagínese el tema de la esclavitud, el tema de la educación. Recuerde usted cómo en 1952 la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rectifica el tema de la educación. En Board Education versus Brown, la Corte Suprema de los Estados Unidos dice es inadmisible que los estudiantes de raza negra no puedan estudiar en los colegios públicos de los Estados Unidos. ¿Cómo sería eso? Tengo que ir a la pausa. El señor Barack Obama es presidente de los Estados Unidos. Vamos a mirar en la perspectiva y vamos a volver al Congreso también en segundos para que veamos qué están diciendo los legisladores en Colombia. Ya volvemos, no se va. Senador Jorge Hernando Pedraza y senador Mauricio Liscano. 2 minutos, doctor José Darío Salazar. Gracias, señor presidente. Mire, aquí el senador Parmenio y el senador Benedetti
han expresado que nosotros estamos equivocados y que nuestra referencia a la Corte Constitucional es injustificada. Y entonces dice el senador Benedetti que la Corte es la que tiene la autoridad para interpretar. Cualquier colombiano, por analfabeta que sea, le leen el artículo 42, que dice que la familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, por la voluntad responsable de conformarla. Interpreta lo que ahí dice, la decisión libre de un hombre y una mujer. Solo los señores de la Corte dijeron que también se pueden unir 2 hombres y 2 mujeres. Estamos escuchando, por supuesto, al senador Salazar del Partido Conservador, uno de los mayores opositores a que se apruebe, por supuesto, este proyecto del matrimonio igualitario. Guillermo, mire, también habló el senador Sudarsky, John Sudarsky. Ha sido de los que más se ha pronunciado, criticó, por supuesto, que acá hay que decirlo, la manera como se estaba adelantando el debate en el inicio, porque quienes estaban a favor del proyecto les dieron un tiempo únicamente de 5 minutos para hablar, mientras que quienes se oponen al proyecto, y esto fue en el caso del senador Gerlain, habló 20 minutos. Inmediatamente se produjo muchas críticas, pero retomando más o menos lo que estaba diciendo el senador John Sudarsky, dice lo siguiente: lo que está en juego aquí es la igualdad ante la ley. Colombia debe ir en la dirección de la tolerancia. Eso dice John Sudarsky. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones? No es cierto. La igualdad de la ley está ante todos y está por encima de todos desde la Constitución, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Ahora, lo que refiere el senador Sudarsky, desde luego es una minoría en el Congreso, por lo tanto no tiene la misma capacidad de maniobra dentro del legislativo. Tenga en cuenta que pues, el senador Gerlain, para este caso y este tipo de debates, es el vocero de la bancada parlamentaria del Partido Conservador. Pero estos pues, debates deben de proteger a la mayoría o a la minoría. No, desde luego que hay una discriminación inversa que busca es proteger a las minorías, desde luego que sí, pero en estos tipos de escenarios, y más en una época preelectoral, siempre llegan a rasgarse las vestiduras en las cámaras en temas muy importantes y se desplayan en discursos de 25 o 30 minutos que no tienen ningún asidero. ¿Qué dice usted? Para el caso del senador Gerlain, vale la pena escucharlo. Creo que sus comentarios son válidos, son muy respetables y son coherentes. Una pregunta, yo nunca había escuchado este término, no sé si ustedes lo hayan hecho, lo dijo también el senador Gerlain, Fabio, y es el tema de la violencia del lobby gay. ¿Usted había escuchado alguna vez la violencia del lobby gay? Yo no sé qué... Yo he escuchado la maricocracia. Yo no entiendo... Yo no entiendo las expresiones del senador Gerlain, porque realmente decir que el sexo es inane cuando no tiene hijos... Decir que hay escatológico, carece de importancia porque no genera vida. Sí, realmente son cosas que a mí personalmente, lo digo con el mayor respeto, y quiero insistir en que no es la Corte la que debe decirnos si el matrimonio entre parejas del mismo sexo está permitido, es allá donde se está dando la discusión. Allá lo van a hundir, todo parece. Entonces que se hunda, porque esa es la representación de las mayorías. Eso tiene que ser así. Pero frases de esas sí me parecen tremendamente sexistas, me parecen tremendamente complicadas en un país que desde todo punto de vista está buscando la reconciliación. Entonces, 2 personas heterosexuales que por alguna razón son infértiles no tienen derecho a tener relaciones sexuales, según el senador Gerlain. Opine. Bueno, se lo pongo al revés, 2 personas que solo quieran tener sexo recreativo. Le voy a responder con el mayor gusto, pero mire, el senador Gerlain, y me gusta escuchar en esta mesa decir que el senador Gerlain es coherente porque realmente es coherente. Bueno, eso lo dice, está diciendo uno de los que el senador Gerlain dijo esta noche algo que es absolutamente cierto. Denunció públicamente la violencia soberbia, arrogante e inaceptable del lobby gay. O sea, los miembros de la comunidad de la diversidad se precian de ser tolerantes, pero son los más intolerantes del mundo. Quienes defendemos la familia,
quienes defendemos la vida, quienes defendemos el carácter moral de nuestros hijos y de nuestras hijas, somos permanentemente agredidos con los peores epítetos a través de las redes sociales. Somos demandados ante los entes de control. A usted no lo veo muy de acuerdo. Casi que por deporte. No, a mí me parece gravísimo. A mí sí me parece gravísimo que eso sea así. Somos permanentemente estigmatizados como dinosaurios, trogloditas, medievales, fanáticos y homofóbicos. Pues este concejal de la familia ni es troglodita, ni es medieval, ni es dinosaurio, ni es homofóbico. Soy un hombre que cree en la familia. Familia que defiende la Constitución Política, sí, artículo 42. Familia que defiende orden natural. ¿Pueden ser dos hombres una familia? ¿Eso lo dice la Corte Constitucional? Pero es que yo creo que ya el debate, digamos, en la medida en que la Corte Constitucional ya tomó una postura, ya decidió, está definido. Pues estamos debatiendo sobre el mojado. Ahora, sí es un llamado de atención. Los grandes temas del país desafortunadamente no los resuelve el Congreso. Eso está mal. Los grandes temas eso es terrible. Eso es se dan terrible. las discusiones ideológicas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio, legalización de las drogas personal. Sí. Todo eso en Colombia lo han resuelto 9 magistrados por quienes nosotros no votamos. Desbordando sus funciones. Qué bueno sería que este tipo de asuntos los decidiera el Congreso. Desbordando sus funciones. La mayoría es esta, estamos representados todos. Pero yo creo que naturalmente que hay que rechazar cualquier tipo de agresión. Estoy de acuerdo. Todo el tiempo nos agreden, apreciado amigo. Y hacia el otro lado no ha pasado lo mismo. No, pues imagínese. En Colombia todo el mundo agrede a todo el mundo. La verdad, desde que se crearon las redes sociales, claramente hay un avance y todo esto. Pero yo creo que todos los que estamos sentados aquí diariamente recibimos nuestra buena dosis de información por estar en una red social. Les pregunto lo siguiente. Hoy estaban hablando, por supuesto, también representantes cristianos dentro del Congreso y decían lo siguiente: no es bueno que nos discriminen a nosotros por creer en la Biblia. O sea, por ejemplo, le da un carácter importante a lo que significa la Biblia y eso es totalmente respetable. Pero en ese sentido también se niegan a votar este proyecto por sus creencias. Ahí no está también quien está pidiendo que se tenga respeto y dignidad por sus creencias religiosas, que se tenga el mismo derecho en el tema del matrimonio. No solo por sus creencias, es que la Constitución, es un tema de igualdad frente a todo. Está en la Constitución ya, no es necesario volver a legislar. Por eso nuestro ordenamiento jurídico es tan complejo, porque aquí tenemos que de un artículo constitucional sacar 20 leyes. Eso no es concebible. Ahora, creo que desde el ámbito jurídico, ya lo he dicho yo, desde la hipótesis, llamémoslo jurídica, este tipo de reglamentación de lo que llaman el matrimonio igualitario lleva unas consecuencias constitucionales altas. Aquí no se trata de reformar 3 o 4 articulitos, 5 artículos. Si usted mira todo el contexto y la columna vertebral de la Constitución Política de Colombia, habla de la familia, primero. Segundo, vayamos a un tema genérico, hablemos de las cartas de naturalización, que es el mecanismo por el cual un extranjero adquiere la ciudadanía colombiana. Tenemos que modificar también todos los artículos de naturalización, claro, porque es que hablamos de la familia. Claro que habrá que modificarlo. Claro que tiene que modificarse. Francisco, y luego el concejal, adelante. Eso que usted dice es muy delicado. Colombia es el país de América Latina que más discrimina a los extranjeros. ¿Sabía usted que en cualquier país del mundo, cuando usted se nacionaliza, tiene el derecho a su cédula de ciudadanía como en cualquier lugar del mundo? Aquí les ponemos cédula de extranjería. No pueden votar, no pueden ser electos magistrados ni senadores de la República. El presidente del Tribunal Supremo Español hasta hace un poquito el señor Enrique Bacigalupo, nacido en Argentina. Nosotros en eso somos estamos absolutamente desconectados de un mundo. ¿A usted le parece, antes de que intervenga el concejal, a usted le parece, siendo puntuales, que el matrimonio igualitario amenaza la familia? No la amenaza, abre un nuevo concepto de familia, y yo veo en el concepto de familia homosexual las mismas posibilidades que en el concepto de familia heterosexual. Es que por el hecho de que sea heterosexual no es tampoco la familia moderna. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Por supuesto que no estoy de acuerdo. El matrimonio homosexual destruye la familia, viola la Constitución, va contra el orden natural. Lo que estamos presenciando hoy en Colombia es el avance peligroso
de una dictadura de la diversidad sexual. Una minoría pretende imponer las preferencias sexuales que tiene sobre el engranaje constitucional, sobre el orden jurídico porque la y sobre minoría, el orden social. No, me da y pena, eso concejal. Es absolutamente Me da pena. No, porque la minoría homosexual no pretende imponer eso. Permítame terminar, doctor, que yo no lo interrumpí a usted. Sí me interrumpió. Venga, le digo, a usted no le están obligando a ser homosexual. Una dictadura de la diversidad Ese sexual. Es el punto. Y el criterio y las preferencias sexuales de una pequeña minoría no se le pueden imponer a una mayoría que, aunque como dicen por ahí, le duela la cruel envidia, es mayoritariamente católica, mayoritariamente cristiana, absolutamente apegada al criterio constitucional del artículo 42 y respetuosa del orden natural. La relación homosexual es esencialmente estéril. Familia es hombre y mujer. Ahí está una posición clara. Usted la comparte, hombre y mujer. Usted está confundiendo una cosa. Estoy confundiendo. Estoy defendiendo un punto de vista del criterio mayoritario de los colombianos. Claro, pero que los homosexuales ganen un terreno no quiere decir que los heterosexuales se tengan que volver homosexuales. ¿Tenemos que romper la Constitución para darles gusto? ¿Tenemos que replantear todo el engranaje jurídico para darles gusto? No tiene que replantear. ¿Tenemos que condicionar la educación de nuestros hijos a la ideología de género? Concejal, una pregunta. Usted puede seguir siendo heterosexual y puede permitir que en su casa, al lado, el vecino, el de enfrente, el del piso de arriba, tenga unas creencias, unos gustos sexuales. Y rompamos la Constitución para darle gusto a esos gustos. Pero es que la Constitución se ha roto. La Constitución. El orden jurídico para darle gusto a esos gustos. No, pero es que lo cambiamos cada rato para no llamemos matrimonio a lo que no es matrimonio. Matrimonio es su angustia se llama matrimonio. Concejal, ¿por qué el temor de ampliar el término de matrimonio? ¿Por qué el temor de ampliarlo? No es temor de ampliarlo, no puede ser referencia a nada del siglo XIX. No se puede modificar. Es que no se puede llamar matrimonio a lo que no es matrimonio. Ya leyeron la definición de la Real Española de la Lengua. Tengo que ir a la pausa, pero ya regresamos para seguir debatiendo en 360. Vamos a la pausa. De convivir no solamente ahora, sino en las próximas generaciones. Y mucho me temo que ni siquiera el Congreso sería suficiente para poder hacer una reforma de esta naturaleza. Por eso consideramos, señor presidente, que el proyecto es inconstitucional y que en ese orden de ideas el país no puede caer en un salto al vacío desde este punto de vista constitucional, pero además es un tema que nos parece inconveniente. El justnaturalismo, la ley natural, nos ha enseñado precisamente que los comportamientos naturales los legisladores los llevan y los positivizan en normas, los llevan a una ley, los llevan a una constitución, y la naturaleza ha sido sabia en enseñarnos que para que haya reproducción y supervivencia en la misma se hace necesario el componente macho y el componente hembra. Y las plantas tienen ese componente macho y ese componente hembra para mantener viva la especie. Los animales inferiores para... Regresamos a 360, el senador Edgar Espíndola. Algunos dirían que parece de pronto una intervención del Congreso del Imperio Romano. Sí, no, y pero eso. ¿esos argumentos son válidos hoy en día? ¿No lo son? No lo son. Ustedes dirán. No lo son. ¿Que no lo son? Eso del justnaturalismo y la existencia de un derecho racional. Claro que son válidos. Eso yo creería que eso se debió haber revaluado pues con la positivización, con el Código de Napoleón de 1804 ya dejó. O sea, usted está corriendo 3 siglos ya. Sí, no, yo, pues hoy en día. Pero todavía aquí tenemos el Código Napoleónico. Pero eso es decir, en la derecho romano, dice usted, derecho romano, que enseñan en la facultad. Sí, pues sí, para eso sí sirve en la clase de Historia del Derecho o en los descansos, pues, pero es que mire que los argumentos no son jurídicos. Muéstreme a mí un argumento jurídico en virtud del cual debamos discriminar el acceso a una figura estrictamente contractual. Porque es que la Constitución del 86 sí invocaba desde el preámbulo a Dios. Yo sí le puedo decir un argumento jurídico. La Constitución del 91 es que somos un país laico. Un argumento constitucional. Imagínense que la Constitución prohibiría a los homosexuales acceder a las cuentas corrientes. Mire, sería algo igual. Lo que acaba de decir. O el contrato de fiducia. Eso no es tan sencillo y tan elemental como lo están planteando. Porque nos venden la idea de que es un simple contrato, un simple artículo, una simple son varios variación. artículos.
No, señores, aquí está en juego la definición. Si vamos a respetar el mandato constitucional del artículo 42 y por lo tanto vamos a respetar la dignidad de la familia constitucional, jurídica, natural, o vamos a romperla para darle gusto a la ideología de género y a la visión de la homosexualidad de nuestra sociedad. Quiero que veamos otra de las intervenciones que tuvo el senador Gerlain, muy polémico la noche de hoy en el Senado de Colombia. Veamos la intervención. Le da un golpe brutal a la mujer colombiana. La gran perdedora con este proyecto es la mujer. Y por eso cuando hacen encuestas con esa intuición natural de la mujer, masivamente se pronuncian contra el proyecto, porque ellas saben que es un proyecto atentatorio de su dignidad, atentatorio de su puesto en la sociedad colombiana, atentatorio de esa relación hermosa que ha podido crear con el varón a través de los tiempos, porque ella sabe que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear. Muchos mensajes nos están escribiendo. Mire, concejal, le manda Emerson Grajales un mensaje. Me dice: me parece que los términos que utiliza el concejal Marco Fidel contra el senador Benedetti pasan la raya y tocan el irrespeto. Duván Andrés Vázquez: una dictadura de la diversidad sexual. ¿Acaso otorgar derechos es obligar a todos los colombianos a que sean homosexuales? Y así hay de todas las posiciones. Pues, dice Andrés Camilo Cote: yo sé que estamos a años luz de Francia, pero por favor, señores congresistas, hagan un esfuerzo. Solo una cosa antes de dar la palabra al concejal. Si se entiende entonces que el sexo únicamente busca la procreación, ¿cuál es la responsabilidad de la Iglesia Católica en la propagación del VIH por el planeta? Cuando en el África fueron y negaron el empleo de preservativos y tienen a ese continente sumido en el que lo tienen. Yo le respondo con mucho gusto a ese argumento. Aquí se nos ha dicho permanentemente, a propósito del tema del sexo, reduciéndolo a un esquema básico y muy elemental. Yo les digo una cosa: la provisión del placer sexual ha sido una provisión dada por Dios para que lo disfrute la pareja dentro del matrimonio y para que por esa vía de ese placer ordenado por Dios y provisto para la satisfacción del ser humano, hombre y mujer dentro del matrimonio, se pueda asegurar la procreación y la realización plena del ser humano. Francia. Tengo que empezar con las conclusiones porque vamos a hablar del caso Colmenares. Y sobre esa medida, 20 segundos para cada uno. Es oportunidad que den sus conclusiones. Por favor. Denme sus conclusiones. Ustedes se quedan y yo me voy. Denme sus conclusiones. Hassan, esto es un tema jurídico, el argumento jurídico de esto y lo que dice el senador. ¿Esto se hunde o no se hunde? Se hunde. El senador Gerlain dice: las que pierden son las mujeres. Claro que sí. No. Si usted tiene una unión marital de hecho, un matrimonio, y usted quiere despatrimonializar a su mujer, usted le dice a su amigo: venga, chino, casémonos. No más. Ese es el argumento. Las que pierden son las mujeres. Ese es el argumento jurídico. Ganamos somos los colombianos, que creemos en la diversidad. Nos ganamos los colombianos. Que el papel del Estado está en garantizar la felicidad del individuo y no criticar el modelo de vida que adopte cada uno. De eso se trata, vivir en un Estado social. Denme sus conclusiones. Me gusta que esta discusión se esté dando en el Congreso, que es donde se debe dar. Pienso que deben coexistir las opiniones, tanto del ilustre concejal, que es una opinión no jurídica, sino de otra índole, político, religiosa, con opiniones jurídicas. Pero debe prevalecer el derecho a la igualdad como opinión jurídica, porque la Carta Constitucional es eso, es un texto jurídico y no religioso. 20 segundos. Si debe primar la posición jurídica y constitucional, entonces el Congreso de Colombia debería evitar cubrirse de vergüenza aprobando el matrimonio homosexual, porque debe respetar la Constitución y debe respetar la familia, hombre y mujer, como lo dice la Constitución, y qué pena decírselo, como manda Dios, no debería disgustarnos por eso. Bueno, ahí están las posiciones sobre la mesa y así está el Congreso en este momento. Concejal Marco Fidel Ramírez, gracias por habernos acompañado en este bloque. Vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar del caso Colmenares. No se muevan. No es un asunto de poca monta que se pueda pasar de lado, y menos cuando esta defensa tiene derecho a conocer de todos los informes, elementos probatorios, evidencias que posea la Fiscalía, independientemente que luego en ejercicio de su libertad probatoria decida desistir de solicitar su práctica.
pero no se le puede esconder, no se le puede ocultar a la defensa. Regresamos a 360 grados y escuchábamos al abogado Jaime Granados, quien representa a Laura Moreno en el caso Colmenares. Ahí está puesto el debate. Señores, yo se los pregunto simplemente. El juez 11 de conocimiento rechazó la solicitud presentada por la defensa, es decir, por el abogado Jaime Granados de Laura Moreno, para que se declarara la nulidad parcial en el proceso que se adelanta, por una razón. Hay unas pruebas que la defensa no vio, claro. Unas pruebas que no se, sencillamente venían de otro expediente, de otro proceso que es el de Carlos Cárdenas, pero aquí eran fundamentales. Claro. ¿Cuál es su posición? Mire cuál es la trascendencia del ocultamiento que se está presentando. Eso es cualquier cosa, mejor dicho. Es que no les ocultaron un documento. No es un recibo. Ocultaron el documento en virtud del cual las dos niñas fueron detenidas y fueron imputadas por este caso. Hoy en día nos vamos ya en una fase posterior y es la hora en que la defensa no conoce el tema. Son 41 páginas. Son 41 folios, pero es que es el fundamento por el que estas chicas estuvieron 640 días en la cárcel. Esto plantea un debate de fondo y es cuál es el papel que está jugando nuestra fiscalía en estos procesos a la hora de llegar a un proceso escondiendo pruebas, ocultando las pruebas de la defensa, y esto tiene todo un tema. Yo no sé si es legal o si es de costumbre autonomía, pero aquí los procesos se adelantan a espaldas de los ciudadanos y la práctica de las pruebas toda debe ser conocido por el ciudadano. Según dice el sistema acusatorio, antecitos de condenarlo puede conocer las pruebas. Según el sistema judicial al que yo creo, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted tiene el derecho a conocer todas las pruebas desde el primer momento. ¿Es así? Pero ojo, profesor Bernate, con lo siguiente. Mire, yo creo que la solicitud de nulidad no cabe. Yo creo que sí. No, yo creo que no cabe. ¿Usted está de acuerdo con el juez, mejor dicho? Pero parcialmente estoy de acuerdo. Creo que el profesor Granados tiene toda la razón en exigir el descubrimiento. Lo que pasa es que la sanción de no descubrir una prueba es otra. No es la nulidad. La sanción de no descubrir una prueba, ¿cuál es? Un tipo penal que sanciona el ocultamiento de los elementos materiales probatorios y que esa prueba no se puede usar en la condena. Si es que hubiera condena. No. Pero es que ojo, analice el tema al tema estrictamente probatorio. Esto es un tema. Es que usted me está planteando. Un tema. Bueno, si esto se hubiera conocido en su momento por parte de la defensa de Laura Moreno, pues se hubiera podido defender. ¿Qué hubiera pasado? Es un derecho. Es que es un derecho que Laura Moreno. Es un derecho que la defensa tiene. Pero es que, a ver, no podemos generalizar decir que la fiscalía actúa así, porque la fiscalía está compuesta de 30.000 personas. Así actúa la señora fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la doctora Zamora, que no tiene, lo digo con el mayor respeto, absoluta idea del sistema penal acusatorio. Lo he dicho incansablemente y lo voy a sostener hasta el día en que pueda sostener. El señor Bernate le produce además risa. Perdóneme, es que si yo fuera la defensa de las niñas Moreno y Quintero, yo le erigiría un monumento gigantesco a la señora fiscal por la ignorancia con que ha manejado este tema. Perdóneme, ¿cómo oculta esa prueba? ¿Qué dice usted al respecto? Yo digo que lo que dicen aquí nuestros colegas es parcialmente cierto, pero no es absoluto. Pienso que el papel de Jaime Granados, como excelente penalista que lo es, y su bufete, que es de los más grandes del país, y más reconocidos, claro, es el más consultado, es el abogado hoy más consultado del país. Pienso que su deber como defensa lo está haciendo. Aquí el doctor Bernate decía, es que la trascendencia es un principio del derecho, y en el sistema acusatorio, cuando estamos hablando de tema probatorio, si hay una defensa técnica que afecta el principio de trascendencia, pues el proceso se cae. Y aquí no lo hay. Y no lo hay por la sencilla razón de lo siguiente: no hay lugar a la nulidad. La polémica se basa en un dictamen pericial que habla de cómo falleció Luis Andrés Colmenares. ¿Y eso no es importante? No, un momento. Sí es muy ¿Casi importante. nada? No, claro que sí es muy importante, Hassan, pero es que en la audiencia de acusación sí se mencionó que iba a haber un perito, y la manera de introducir, la metodología para introducir esos peritajes es por intermedio, el peritaje no llega caminando solo. ¿Están de acuerdo? En la acusatoria se dio. Pues tal vez se da. Es así, para introducir el documento, la metodología es esa, y no hay otra manera para introducirla, y en la acusación está... Ojo que la norma del Código de Procedimiento, Código de Procedimiento dice que los experticios se pueden entregar 5 días antes de la iniciación del juicio. Pero es que aquí ya vamos por partes, señores. Esto
eso lo debió conocer la defensa en su momento, ¿sí o no? Claro, yo creo que este sea un tema técnico, legal. Yo no creo que esto sea un tema de inciso, de artículo de norma. Esto forma parte de un tema de cómo queremos judicializar a nuestros ciudadanos. Yo pues no me resisto a creer que yo no pueda conocer aquella prueba en virtud de la cual yo estuve detenido 647 días. Ahora, que el tema no sea la necesidad de la yo sí quiero decir una cosa, seguramente la trascendencia de todo esto, pero la postura que está manejando la defensa es anúleme para que yo conozca esto y debatamos esa prueba. O sea, yo no creo que el debate sea jurídico, el debate está en nuestro lugar. ¿Cómo es el juicio que queremos? ¿Un juicio a espaldas de los ciudadanos? Pero perdón, si el debate no es jurídico, ¿cómo puede ser en un juicio oral? Pero es que tiene que ser jurídico. No. ¿Cómo es posible? No, doctor Bernate, este no puede ser un debate político, este no puede ser un debate político ni un debate mediático. Bueno, este es un debate jurídico y tiene que darse en juridicidad. Yo personalmente creo que no cabe la nulidad. Bueno, entonces, creo que se tiene que excluir la prueba. Bueno, si no cabe, entonces contésteme lo siguiente. Estratégicamente en un plan de defensa, ¿por qué se pide una nulidad? ¿Cuáles son las razones principales? ¿Por qué se puede pedir? No es tan taxativa. Caramba, esa pregunta es difícil porque es que hay muchas causales para pedirla. Pues dígame algunas. Son 3 causales legales, pero que encuentran un sustento, fáctico infinito. ¿Por qué se pide una nulidad? Mira, el Código de Procedimiento Penal que tenemos, eso es ese indebida defensa técnica. Establece que usted solo puede pedir nulidades hasta el inicio del juicio. Cuando, o sea, eso es absurdo. Si en el proceso, si ya en la fase final del juicio a usted le dieron el debido proceso o el derecho a la defensa, algo que espera, las nulidades ya no se pueden pedir. Eso, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a ver eso y dice, esto es contrario a absolutamente todo. Lo que están haciendo ellos es decir, devolvamos el proceso, hagamos de cuenta que esto no pasó, permítame los documentos y discutamos sobre eso. Pero es que no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso porque si no le descubren esa prueba, el contenido de esa prueba, ni la fiscalía lo puede alegar. Si lo alega no puede ser tenido en cuenta. Y fuera de eso, a la fiscal Zamora le corre pierna arriba un proceso penal por ocultar. Pero es que lo dice eso no fue lo que hizo, no ocultó la prueba. No, entonces que la denuncien penalmente. Vale, bueno, vamos a ver declaraciones de que dijo exactamente el juez 11, quien fue el que dijo que no aceptaba la petición de nulidad. Veamos qué dijo. El despacho, en aras pues de darle todas las garantías a los sujetos y pues resolverles todas sus inquietudes, pues toma esa decisión. Entonces no hay nulidad porque no hay violación a ninguna de las garantías fundamentales dentro del proceso, como son el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto el código mismo trae las sanciones que debe hacerse cuando no hay una revelación. Esos son los argumentos del señor juez. Ahora yo les pregunto, basado en lo que dijo el señor juez, ¿qué antecedentes se está dejando con esto? No, se está dejando un antecedente claro. Se está dejando un antecedente en el que el defensor se para en la raya y dice, usted como fiscalía debe entregarme todas las pruebas. ¿Qué es lo que cualquier buen defensor haría? Usted escoja cuáles va a usar, pero a mí me las muestra todas. Sí, de acuerdo. Ese sería el sistema de justicia deseable. Imagínense, Hassan, que no hubieran ocultado eso sino la necropsia. Imagínense que no hubieran ocultado eso. No, pues yo no me imagino que a usted lo detuvieran 400, 300 días, lo que fuera. Una hora es suficiente. Y que sencillamente a usted no le muestren una prueba fundamental. Debo decirte, querido Hassan, y decir al país, que ese es el sistema judicial que tenemos. No, señor. En virtud del cual a mí me detiene, sin yo conocer los hechos por los que estoy denunciado, sin conocer una sola prueba. Yo me vengo a enterar en el juicio, 647 días. Pregunta, en este momento, por supuesto la defensa pues respeta la decisión del juez, pero también dice, vamos a apelarla. Y esto se va a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá que resolver la situación. Va a confirmar. ¿Qué va a hacer en ese caso? Va a confirmar, Hassan, porque la introducción del documento es por intermedio del perito, y el perito en la audiencia de acusación está fue nominado. Es que no hay prueba oculta. La manera de poder introducir la necropsia. Si hubiera pasado, y ya lo planteó Francisco Bernate, si hubieran ocultado la necropsia, ¿qué hubiera pasado? Plantémoslo de esa forma. Es que está bueno, pero le voy a decir una cosa, como es la prueba de cargo de la fiscalía, pues la defensa debe ser mucho más astuta y decir, aquí no hay la certeza de un hecho, de que ocurrió un hecho, y eso pues ya será en la etapa de juicio donde juegue eso. Bueno, ¿y por qué ese papel sí es prueba contra el señor Cárdenas y no contra la señorita Laura Moreno? ¿Cuál es otro proceso? Porque son dos tipos penales diferentes. Se pueden destapar, digamos, y eso lo plantea el señor juez,
ordenar que se saquen o se muestren pruebas de otro despacho? No. ¿No se puede hacer eso? No, en este sistema no hay traslado de pruebas. No hay traslado, sencillamente no se puede. No se puede, pero es que eso no es grave, que no se pueda no es grave, yo insisto. Es que si no se descubre esa prueba, simple y llanamente no se utiliza. Y si no se utiliza, ¿qué pasa? ¿Hay absolución? No, pero ¿y si esa prueba no hay certeza del hecho? ¿No la va a sacar? No, señor, porque es una prueba de cargo, doctor Bernate. Esa es la entonces pídala. Estamos teniendo. Entonces pídala. De la fiscalía, mostrar lo que me favorece y lo que me desfavorece. Yo creo en eso. No la siempre. fiscalía no debe ser parcializada. En pocos procesos al servicio del ciudadano. Mire, si la fiscalía se encuentra una prueba en la investigación. La fiscalía, Hassan, no es para defender a los ciudadanos. La fiscalía está para mandar a la cárcel a criminales. Pero, usted lo está diciendo claramente, el rol de la fiscalía es un ente acusador. Pero la defensa, miremoslo desde la otra perspectiva. Usted llega al Estado con todo el material probatorio que quiera para acusarlo. No solo basta ese elemento. La defensa no debería tener por lo menos el derecho de conocer todas las pruebas sobre las cuales el Estado lo está acusando a usted. Claro, en juicio. ¿Y esta prueba la ocultaron? No, esta prueba está ocultada. Está introduciéndose en la preparatoria. Justamente si el Estado tiene toda la posibilidad de acusarlo con lo que quiera, la defensa debería por lo menos tener la facultad de conocerlo. En la preparatoria se introduce la prueba. ¿Por qué están pidiendo entonces la nulidad? Si justamente para si no conocieron esa prueba. Ese es el ejercicio del defensor. Hacer nulita la preparatoria. ¿Usted cree en eso? No, porque creen que tiene que haber coherencia entre la acusatoria y la acusación y en la preparatoria. Eso no es cierto. Ese era el tribunal de la Inquisición, cuando yo estaba para acabar con el ciudadano. Hoy en día yo pienso que la Fiscalía General de la Nación, como cualquier ente del Estado, está al servicio del ciudadano, que investigue lo que me desfavorece, pero también lo favorable y que yo conozca qué es lo que está investigando. ¿A ustedes les parece? Profesor Bernate, ese no es el sistema que tenemos. El papel de la Fiscalía está para encarcelar. Señores, vamos a empezar a resumir, porque este caso lo ha tenido todo. Precisamente lo hemos comentado muchas veces. Todos los casos lo tienen todo, lo que pasa es que esta es mediático. Ahora, eso es así. Mirándolo en la perspectiva real, ¿esto qué antecedentes nos deja para lo que viene dentro de la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero? Esto ya estamos diciendo, mire, aquí la Fiscalía está ocultando pruebas, aquí hay un tema de fondo, se ha cuestionado a los testigos de ambas partes. ¿Esto hacia dónde apunta? Mire, el doctor Granados hizo lo que cualquier buen defensor hubiera hecho, pedir descubrimiento. Acudió a la figura de nulidad, figura que yo creo que no prospera en este caso. ¿Qué prospera? La exclusión de los hechos que esa prueba pretende probar. Ni la fiscal Zamora ni el juez se pueden referir a los hechos que esa prueba oculta, que esa prueba que se está ocultando contiene. Esa es la sanción. Hay una norma del Código Penal que sanciona el ocultamiento de los elementos materiales probatorios, que si se llega a comprobar, la fiscal Zamora tendrá que responder por eso. Contésteme lo siguiente, cuando en el caso de que precluye el momento justamente para presentar la prueba, y en ese caso fundamental la Fiscalía dice que no tenía la prueba, que no la tenía. ¿Y se prueba que la tenía? Y se prueba que la tenía. No, es una sanción disciplinaria. ¿Para quién? ¿Para el fiscal que lleva el caso? Penal. No, penal y disciplinaria. No, perdóneme, si un fiscal encuentra una prueba que le es favorable a la defensa, la encuentra, no es que la tenga que ir a buscar, pero en medio de la investigación... Dice que la tenía y sencillamente ¿y se la guarda? ¿Y se la guardó? No, es una sanción disciplinaria sí o sí, y una sanción penal. ¿Y eso penal. qué significaría para el proceso? No solamente para el funcionario. Pues mire, yo lo que creo es que este proceso, primero que todo, está herido de muerte desde el punto de vista de la Fiscalía. Aquí yo me la juego por una absolución. 15 segundos, y 15 segundos para que concluya. Deme sus conclusiones, Guillermo. Es un caso mediático de dos familias poderosas. Esto es un escenario de cientos de colombianos que muchas veces no tienen acceso a la justicia. Considero que lo que está haciendo Granados en este proceso es lo que tiene que hacer un defensor. Si no tuviera un buen abogado, está condenado. Y lo que está haciendo es muy bueno. Creo que el tribunal no va a confirmar esta decisión y la prueba está... ¿Qué mejor defensa que la Fiscalía? Conclusiones. En este caso. Mire lo que acaba de decir. La mejor defensa es porque la prueba de cargo no exige la certeza de un hecho. Yo hago mis conclusiones de 15 segundos. A mí sí me preocupa mucho que las cárceles tengan un hacinamiento del 300%, y eso se debe a esta mentalidad, a que la Fiscalía está para acabar con el ciudadano y que hay que mandarlos a la cárcel, y que si a usted le queda inocente hay que apelarlo y que hay que pedir la medida de aseguramiento. Estamos reventados en las cárceles. Yo creo en un Estado al servicio del ciudadano, en un Estado por el ciudadano. Bueno, y señores, eso incluye mi visión del derecho penal. Francisco Bernate, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Guillermo, como siempre, gracias por aceptarla. Hassan, y a Cable Noticias. Y Fabio Mar también, gracias por aceptarla. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora, 8 p.m, para seguir noticiando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.